podemos ver en la palabra de Dios, hermanos, que Dios es un Dios generacional. La Biblia habla de Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios que trasciende a generaciones. No se trata solamente de nosotros como individuos. Tenemos una reunión, un culto, tenemos buena música. Por cierto, mi hijo Caleb comentó que está más padre la música acá, me dice. No vayan, los que escuchen de Tella no se ofendan. Los niños dicen la verdad, ¿verdad? Y es mucho más que eso, que nosotros vengamos domingo a gozarnos y que ya seamos parte de la iglesia. Y gracias a Dios ya dejamos, no sé, las drogas, el alcohol, el tabaco, ya nos portamos medio bien, ya en vez de escuchar Paquita la del barrio, escuchamos a, no sé, a Jesús Adrián Romero o cualquier otro, y ya, bueno, somos cristianos. Gloria a Dios, qué bueno. Y eso, por supuesto, que es parte del plan de Dios, pero es mucho más que eso. Más que venir domingo a gozarnos y hacer algo temporal, Dios tiene una visión generacional. No se trata solamente de nosotros como individuos, de Dios sanar nuestro matrimonio, restaurar nuestra vida, bendecirnos económicamente, que mejoremos como personas, que salgamos adelante de nuestros problemas. Eso es parte del plan de Dios, pero no se trata solamente de eso. Se trata también de nuestros hijos, nuestras generaciones, tanto biológicas como espirituales. Se trata de también nosotros poder dejar un legado, trascender, más allá del nivel temporal, que entremos a la visión generacional de Dios. Y esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, en mi vida personal, y sé que esto es parte del plan de Dios para nosotros. Y que no seamos solamente una linda iglesia de domingo, sino que de aquí a 100 años, 200 años, si este Cristo no regresa antes, haya millones de personas que hayan sido bendecidas porque usted y yo estamos hoy en este lugar. Porque usted y yo hemos tomado una decisión para seguir a Cristo. Y que tal vez en 200 años un grupo de 300, 400, 500 personas se junten en una Navidad y estén ellos viviendo dignamente, buenos matrimonios, gente santa, gente digna, y que ellos compartan y digan: gracias a nuestro abuelo, a nuestra abuela, que conoció a Jesús, que nos enseñó el camino de Dios, hoy estamos acá todos viviendo bendecidos, viviendo en un camino correcto. Si nosotros pensamos de esa manera, hermanos, vamos a darnos cuenta que no se trata solamente de nosotros. Qué bueno que usted viene a la iglesia. Qué bueno que Dios está sanando su matrimonio, su familia. Y qué bueno que Dios le está prosperando. Pero no se trata de eso. Ese no es el objetivo final. Dios es un Dios generacional que quiere trascender más allá de nosotros. Hoy nosotros estamos en el escenario, nosotros estamos en el campo de juego. Pero acabamos de ver una generación que se fue a sus clases y que tenemos también que prepararlas. Dice la Biblia que Abraham tuvo una relación personal con Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham caminó con Dios. Abraham tuvo una relación personal con Dios. Y él enseñó a su hijo Isaac también los mandamientos de Dios. Tiene que haber una transferencia del conocimiento de Dios de una generación a otra. Eventualmente, Isaac también tuvo un encuentro personal con Dios. También Isaac conoció personalmente a Dios. Él tuvo una relación íntima con Él, anduvo en sus caminos, y Él enseñó a Jacob, su hijo, a temer a Dios y a tener una relación personal con Él. Tiempo después, Jacob también tuvo un encuentro personal con Dios. Y él desarrolló una relación personal con Él. Y él también enseñó a sus 12 hijos, los 12 patriarcas, a conocer y a temer a Dios. Y ese es el plan de Dios. El Salmo 145, verso 4 dice:
generación a generación alabarán tu nombre, contarán tus grandezas. Está hablando de que vamos a pasar los valores y el conocimiento de Dios a la siguiente generación. El antiguo pacto, hermanos, el pacto de Moisés, el pacto mosaico, se basó en un linaje generacional biológico. Padres transfiriendo a sus hijos los mandamientos y el conocimiento de Dios. El nuevo pacto, según la Gran Comisión en Mateo 28, 19 al 20, nos habla también de una generación espiritual, de hijos espirituales. Tanto el antiguo pacto que habla del linaje biológico, como el nuevo pacto que habla del linaje espiritual. Ambos pactos son parte del plan de Dios para nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que somos llamados a trascender. Somos llamados a todo lo que hemos recibido, vertirlo en la siguiente generación, no solamente de nuestros hijos biológicos, como sería del antiguo pacto, sino también de nuestros hijos espirituales, como lo es en el nuevo pacto. De hecho, en el nuevo pacto, nuestros hijos biológicos son también nuestros discípulos, nuestros hijos espirituales. Así que tenemos este llamado de parte de Dios. Siempre hemos criticado y siempre estamos en desacuerdo los cristianos con la comunidad LGBT, porque decimos que, están yendo en contra de la naturaleza. Quieren legalizar matrimonios hombre con hombre, matrimonios mujer con mujer, poder adoptar niños, que ya lo lograron realmente. Y decimos, nosotros los cristianos, eso es incorrecto, porque están yendo en contra de la naturaleza. Pero cuando nosotros también nos negamos a trascender, también estamos yendo en contra de nuestro llamado generacional, de nuestro llamado existencial. Dios dijo en Génesis 1:28 que Dios le dijo al hombre y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla. Tenemos un llamado existencial y ese llamado es a trascender. No se trata solamente de usted, no se trata solamente del hoy y el ahora. Qué linda estuvo la alabanza, qué bonito está este lugar, miren cuánto hemos avanzado. No se trata solamente de eso. Se trata de que podamos trascender, de que podamos enseñar a la siguiente generación. ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado, hermanos? ¿Cuántos estudios hemos recibido? ¿Cuántas cosas hemos aprendido desde que llegamos a los pies de Cristo? Muchísimas cosas. Nosotros podemos enseñar, podemos ser maestros de nuestra siguiente generación. La semana pasada aprendimos de la historia triste que sale en Jueces capítulo 2, verso 8 al 10, donde dice que murió Josué y fue enterrado en su heredad en Timnat-Sera, y toda aquella generación de los contemporáneos de Josué también murieron. Y lo triste del verso 10 dice que después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y es un versículo triste, porque acá podemos ver el error de una generación, el error de los padres que se gozaron en la presencia de Dios. Ellos fueron niños cuando salieron de Egipto. La generación de Josué era un joven cuando salió de Egipto. Los grandes guerreros que conquistaron Canaán eran niños cuando salieron de Egipto. Esta generación vio la gloria de Dios como ninguna otra en toda la historia. Ellos vieron las 10 plagas de Egipto, vieron cómo Dios ejecutó sus juicios sobre Faraón, vieron el mar abrirse delante de ellos para que ellos puedan cruzar al desierto. Vieron el maná del cielo, comieron del maná, vieron las rocas, el agua salir de la roca, vieron la gloria de Dios en el desierto, la columna de fuego durante la noche, vieron la nube de la gloria durante el día. Sus vestidos crecieron con ellos. Mis vestidos no crecen conmigo, y a veces le digo, ay, ya no cierran, no crecen los vestidos por nosotros.
Pero para ellos así fue. Y ellos vieron la gloria de Dios como ninguna otra generación en la historia ha visto la gloria de Dios. Vieron caer los muros de Jericó, conquistaron las 7 naciones de los cananeos en la tierra prometida, se gozaron, hermano, en casas que no construyeron, bebieron de cisternas que ellos no cavaron, cosecharon frutos de plantíos que ellos no sembraron. Dios les entregó la tierra, buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, pero fallaron, porque no enseñaron a sus hijos el conocimiento de Dios y no enseñaron a sus hijos los mandamientos de Dios. Y lo mismo puede pasarnos a nosotros. Qué hermoso el encuentro, qué tremendo el concierto, qué padre estuvo el congreso, pero nuestros hijos no están conociendo al Señor. Podríamos cometer ese grave error. Podríamos ser gente exitosa, temporal, pero fracasados generacionales. Es triste cuando vemos un ministerio terminar porque el gran hombre de Dios cae, o la gran mujer de Dios cae, o muere. Lo mismo le pasó a Kathryn Kuhlman, una gran evangelista de los años 70, 60, una mujer de Dios que es justamente la mujer que oró por el pastor Benny Hinn cuando recibió el manto de la presencia de Dios. Y esta mujer era una gran evangelista y llenaba estadios y la gloria de Dios estaba con ella. Cuentan las anécdotas de esta mujer que ahí en algunos lugares de Estados Unidos, en las madrugadas se hacían las filas antes de que abrieran las iglesias para poder estar en un punto donde ella iba a predicar. Incluso habiendo grandes nevadas, entre la nieve la gente pasando frío en la noche, hacía fila para poder entrar. Cuando las puertas se abrían de las iglesias, la gente corría como estampidas a las primeras filas para escucharla hablar. Pero un día esta mujer se enamoró de un hombre no cristiano, de un empresario, y se separó de los caminos del Señor. Y nunca más volvió ella a estar en la obra de Dios. Es triste cuando no dejamos un legado para la siguiente generación. Vemos hoy grandes hombres de Dios, famosos, y a veces nos hacemos la pregunta, ¿qué pasaría si fulano de tal ya no está? ¿Esa iglesia seguiría siendo exitosa? ¿Seguiría siendo famosa? ¿Seguiría siendo multitudinaria? Porque tenemos que dejar un legado. De eso se trata, hermanos. Cuando vemos la visión, la gran comisión, nos habla de dejar un legado, de hacer discípulos. No se trata solamente de nosotros. No se trata de nosotros tener linda música y un templo con aire acondicionado y alfombra. Eso es una bendición. Y Dios nos lo quiere dar. Y gloria a Dios si lo conseguimos. Pero no es el objetivo. Nuestro objetivo es la trascendencia. Nuestro objetivo es dejar un legado para que nuestros hijos no anden a tientas. ¿Queremos que nuestros hijos pasen todas las cosas que nosotros pasamos? ¿Queremos que nuestros hijos anden en derrota, miserables, rentando casas, los están sacando de sus casas porque no pagan la renta, le deben a medio mundo, le deben a los bancos, le deben a todos? ¿Eso es lo que queremos para nuestros hijos? ¿Le estamos enseñando a nuestros hijos a diezmar? ¿Les estamos enseñando a adorar? Tenemos que educar a ellos. Dice la Biblia en este mismo pasaje que después de aquella generación victoriosa, aquella generación de grandes guerreros, aquella generación de grandes conquistadores que conocieron la gloria de Dios, se levantó una generación que no conocía al Señor. Una generación idólatra que empezó a adorar a los Baales, a los Astarot, a los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Una generación sin convicciones. Una generación que se dejó influenciar por las modas de su tiempo. Una generación
que no tenía fundamentos espirituales, que no tenía bases. Y al no tener bases y cimientos basados en la palabra de Dios, esta generación se perdió. Y dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. No era el Dios de ellos, era el Dios de sus padres. Dejaron a Jehová, una generación desleal, una generación traicionera, una generación que no caminó en los caminos de Dios. Y dice la Biblia que la ira de Dios se encendió en contra de ellos. Los padres de estos niños, que ya eran adultos, orillaron a Dios a tener que juzgar a sus hijos. No es lo que Dios quiere, pero es lo que Dios va a hacer si nosotros fallamos. Podemos ser exitosos, temporales, pero fracasados, generacionales. Podemos tener un ministerio grande hoy, podemos tener fama hoy, pero si no preparamos la siguiente generación, de nada habrá servido todo lo que hicimos, quedará en el olvido, quedará en el pasado, y nuestros hijos no serán la sombra ni siquiera de lo que nosotros fuimos. Esa generación que siguió a la generación de Josué fue una generación derrotada, fue una generación fracasada, fue una generación amargada, fue una generación vendida como esclava a sus opresores. Y dice al final, en el versículo 15 me parece, y tuvieron gran aflicción. Una generación deprimida, estresada, enferma. No es lo que queremos. No es lo que queremos para nuestros hijos biológicos, no es lo que queremos para nuestros hijos espirituales. Hay un costo muy alto de no hacerlo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, hermanos. No tenemos opción. No podemos meter nuestra cabeza como lo hace el avestruz cuando ve venir a la estampida de rinocerontes. Entonces el avestruz dice, vienen los rinocerontes. Mete su cabeza en el hueco y ya cree que así ya está a salvo. No podemos hacer eso. Porque eso sería engañarnos a nosotros mismos, ignorar una realidad que de todas maneras un día tendremos que enfrentar. Pero es mejor que lo hagamos ahora. Y no que lo hagamos cuando ya no hay tiempo, cuando ya no hay manera de resolver las cosas. Por eso Dios nos llama a la exhortación. Y Dios nos ha dado a nosotros esta responsabilidad. Estaba leyendo Edgar hace rato, Deuteronomio 6:6. Voy a repetirlo. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Por qué dice esto Dios? Porque es nuestra responsabilidad. La SED no va a educar a sus hijos. No es responsabilidad de las maestras el domingo hacerlo. No es responsabilidad de los pastores hacerlo. Ellos nos ayudan, pero la responsabilidad es nuestra. ¿Por qué creen que Dios nos manda a nosotros repetir estas palabras? Y cuando Deuteronomio 6 nos habla de estos mandamientos que yo te prescribo hoy estarán sobre tu corazón. Obviamente en el contexto de Deuteronomio 6 está Deuteronomio 5, ¿no es cierto? Que habla de los 10 mandamientos. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Pero si ni siquiera nosotros lo sabemos a veces, ¿qué le vamos a enseñar? A veces ellos saben más versículos de memoria que nosotros. Porque ellos lo están haciendo, pero nosotros no lo estamos haciendo. Porque no lo consideramos importante. Porque pensamos que, bueno, no es importante, con que yo tenga la idea es suficiente. Pero acá es muy claro el mandamiento que Dios nos da. Estará sobre tu corazón y la repetirás. ¿Por qué, hermano? Porque hay una autoridad muy grande en los padres. Y la palabra de Dios tiene que salir de su boca.
sus hijos tienen que escucharle a usted hablar de Dios, hablar de los mandamientos de Dios, hablar de lo que Él ha hecho por nosotros. Es nuestra responsabilidad. No tenemos opción. Si usted no lo hace, otro lo va a hacer. Y lo va a hacer mal. El mundo, Netflix, Nickelodeon, Cartoon Networks, ellos lo van a hacer. O lo que es peor, Disney, ¿no? Con toda su doctrina LGBT, ellos lo van a hacer. O en la escuela, enseñándoles maestros no creyentes en Dios, humanistas, ateos. Eso es lo que le van a enseñar. ¿Dónde se aprenden los valores? ¿Dónde se aprenden los cimientos para la vida? En el hogar. Es lo que dice este pasaje. Por eso dice también en el versículo 2, quiero leer el versículo 2 que vimos en el tema de las células, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Podemos ver que cómo ellos recibieron estos mandamientos pero no los cumplieron. La generación de Josué recibió estos mandamientos. Claro, Deuteronomio 5, ellos eran niños todavía. Tan es así que fallaron los padres originales que salieron de Egipto, que dice la Biblia que cuando Josué cruzó el Jordán, ya para entrar a la tierra prometida, tuvo que circuncidar a medio mundo, ¿no? Porque los padres no lo habían hecho. Entonces nos habla de una irresponsabilidad. Está bien gozarnos nosotros en la presencia de Dios, prepararnos en la escuela de discípulos, ser líderes, pero tenemos esta responsabilidad. Yo creo que todos nosotros amamos lo suficiente a nuestros hijos y a nuestros discípulos como para permitir que el enemigo, el mundo, las malas influencias conquisten su corazón más que el de Dios. Ahora, podemos entender ahora cuál era la razón de las festividades judías. La fiesta de la Pascua anualmente, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha, la fiesta de las trompetas o el Shabbat semanal. ¿Cuál era la función de esas festividades? Aparte de la adoración, obviamente, un propósito era la adoración a Jehová, otro era la unidad del pueblo, pero otro propósito fundamental de las festividades era la transferencia de las historias y el conocimiento de Dios a los niños. Ese era el objetivo. Cuando Moisés prepara la Pascua y hay todos esos elementos, el cordero, las hierbas amargas, todos los elementos de la Pascua, dice Moisés que esta ordenanza va a ser anual por sus generaciones. Y cuando tus hijos te pregunten, ¿qué significa esto que estamos haciendo? Tú les vas a contar la historia. Tú les vas a contar la historia del pueblo de Israel que fue esclavo en Egipto y cómo Dios los liberó y los llevó a la tierra prometida. El objetivo de las festividades era enseñar a la siguiente generación. La fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, durante una semana teníamos que vivir en casas de campaña. Entonces, imaginemos nosotros que vivimos, no sé, en las Américas, en Juan Pablo, en Francisco de Montejo, que tenemos nuestras casas con aire acondicionado y casas de bloques y de cemento. Pero una vez a la semana teníamos que construir tabernáculos, casas de campaña, con palitos, con palmas,
Y ahí meternos toda la familia. Y cuando nuestros hijos nos pregunten, oye papá, ¿por qué hacemos esto? Ah, porque anduvimos 40 años en el desierto. Y era momento para contar la historia. El propósito del Shabbat. Cada sábado la familia reunida para partir el pan, para hacer las oraciones de bendición arónicas y para los padres hablarle a los hijos acerca de los mandamientos de Dios. Todo eso hizo Dios para asegurarse que los padres transfieran a la siguiente generación el conocimiento de Dios y sus mandamientos. ¿Por qué? Porque somos responsables. Nosotros lo tenemos que hacer. No lo va a hacer otra persona. Llévalo a la escuela dominical para que ahí le hable a mi hijo ahí en la iglesia. No. Dice, tú lo vas a repetir. La palabra de Dios va a salir de tu boca. Los hijos tuyos tienen que escucharlo de tus labios. Lo pueden escuchar del pastor, lo pueden escuchar de la maestra de escuela dominical, van a escuchar filosofías equivocadas en su escuela, van a escuchar ideologías LGBT y plus y todo lo que sea, van a escucharlas en la escuela, el humanismo que está tremendo hoy. Pero cuando escuchen la voz tuya, eso les va a dar convicción de autoridad. ¿Saben por qué hay muchos ateos hoy en día? Y si usted alguna vez fue ateo, ahora va a entender por qué fue ateo. Porque nunca escuchó a su padre hablar de Dios. Y entonces resolvió en su corazón que Dios no existe. Nunca escuchó a su padre decir, vamos a orar antes de comer. O hijo, no mientas porque eso no le agrada a Dios. En medio de la generación más extraviada de la historia, la cual es esta, tenemos esta encomienda. Hoy estamos viviendo los 5 niveles de iniquidad. Hay 5 niveles de iniquidad. Hoy estamos viviendo los 5 niveles de iniquidad. El primer nivel de iniquidad es peco y sé que está mal, pero lo hago, me escondo y lo hago. Ese es el primer nivel de iniquidad, pecado. Peco y sé que está mal. Primer nivel de iniquidad. Segundo nivel de iniquidad, peco y lo acepto. Lo acepto. Tercer nivel de iniquidad, peco, lo acepto y lo promuevo. Ese es el tercer nivel de iniquidad. Cuarto nivel de iniquidad, a lo bueno le llamo malo y a lo malo le llamo bueno. Ese es el cuarto nivel de iniquidad. Soy homosexual, soy lesbiana, esto es bueno. Tú eres heterosexual y no aceptas lo que yo hago, eso es malo. Cuarto nivel de iniquidad. Y estamos entrando al quinto nivel de iniquidad, hermanos. Ojo, cuidado. Quinto nivel de iniquidad dice, persigo a los que hacen el bien. Siempre hemos dicho, cada loco con su tema, ¿no es cierto? Si usted cree que el cielo es, no sé, amarillo, bueno, allá usted. Tenemos libertad de expresión y tenemos libertad cada quien de pensar lo que uno quiera. Hay pensamientos completamente tremendos hoy en día, ¿no? Hay gente que cree que la Tierra es plana y que toda la Tierra esférica es un complot de Adolfo Hitler para dominar el mundo y que Adolfo Hitler está viviendo más allá de los polos, ¿no? Hay gente que, bueno, todos tienen derecho a pensar lo que quieran y cada loco con su tema. Cada loco con su tema. El problema es
Cuando esas locuras se vuelven leyes. Ese es el problema. ¿Vieron la noticia esta semana? Que van a dar años de cárcel, no recuerdo, creo que 12 años de cárcel más o menos, aquellos que promuevan, participen o fomenten terapias de reconversión para regresar a personas que están en el homosexualismo, para regresarlos a la heterosexualidad. ¿Sabe que eso ya es una ley? Eso ya es una ley. Entonces, si un padre, usted como padre, llegara a tener, Dios no lo quiera, un hijo homosexual, una hija lesbiana, o yo como pastor, o nosotros, que bueno, nuestros hijos están siendo bombardeados con toda esta información, y participamos en una terapia de reconversión, es decir, decimos, hijo, mira, vamos a ayudarte, vamos a orar por ti, y alguien nos ve, un maestro, un compañero de trabajo, y nos acusa, podemos ir a la cárcel, ya. Entonces estamos entrando al quinto nivel de iniquidad, donde ya se persigue a los que no estén a favor del sistema. En medio de esta generación nos tocó vivir, hermano. Y Dios sabe por qué. Solo Dios sabe por qué. Pero estamos acá. Llegará el día, dijo un filósofo, no recuerdo su nombre, que tendremos que luchar por defender que el pasto es verde. Y ese día ya llegó. La posmodernidad, la muerte de la verdad, la muerte de Dios, como dijo Immanuel Kant, que en los últimos días Dios iba a morir y entraríamos a la era del relativismo, donde cada quien decide lo que es bueno, lo que es malo para sí mismo, y el bien y el mal se vuelve un concepto abstracto, subjetivo y relativo para cada uno de nosotros. Ya no hay estándares absolutos, ya no hay definiciones, ya no hay bases, todo es relativo. Estamos en esa generación. En la posmodernidad lo que importa es cómo te sientes, la sentimentocracia, ¿no? ¿Qué es lo que eres? No lo que diga la biología, lo que tú sientas. El humanismo posmoderno enseña eso. El humanismo posmoderno enseña que los sentimientos son más importantes que las realidades. Y el humanismo puede infiltrarse a la iglesia y nosotros enseñar que como te sientas es más importante que los estándares de Dios. Exaltar los sentimientos del hombre por encima de los estándares de Dios es humanismo posmoderno. Hay un humanismo sano, por supuesto. El humanismo del siglo XIX, que buscaba la igualdad de hombres y mujeres, la igualdad de los negros, de los hispanos, de los asiáticos y de los anglosajones. Ese es un humanismo bueno. Pero el humanismo actual, el posmoderno, nos enseña cosas que están equivocadas. Y eso están enseñando a nuestros hijos. Nosotros somos los que tenemos que hablar con ellos. Por eso está cobrando mucho auge el sistema homeschooling, que es darle a los niños escuela en casa, los padres enseñando a los niños. Así tenemos a nuestro hijo Caleb, nosotros le enseñamos a él y él va presentando con el INEA para ir validando y no estar expuesto a doctrinas y a enseñanzas. Es nuestra responsabilidad. Nosotros lo tenemos que hacer. Y entender, hermanos, que no se trata solamente de nosotros venir a la iglesia y pasarla bien, sino que tenemos, nos guste o no, una responsabilidad. No es solamente de los pastores, ellos lo van a hacer, los líderes juveniles, vamos a mandarle a los jóvenes, y luego ¿qué hacen los padres? Se enojan con los líderes juveniles. ¿Y qué es lo que dice el pastor? Esos líderes no han logrado transformar a mi hijo, sigue siendo un grosero. Pero yo quiero decirle, no es responsabilidad de ellos, hermano. Es responsabilidad de cada uno de nosotros.
Mire este versículo tan triste en Jueces 21-25. Jueces 21-25. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía, ¿qué cosa? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Tal vez este versículo describe también nuestra generación. Una generación relativista, humanista, posmoderna, una generación que ha perdido la brújula, donde cada uno decide quién es de acuerdo a su autopercepción. Aunque usted se crea Superman, si usted se tira a un edificio, créame que no va a volar. O sea, la realidad no va a cambiar, aunque cambiemos los documentos de acta de nacimiento y los INES, que esa es una completa irresponsabilidad del gobierno, déjeme decirle, que cambien los documentos oficiales de una persona que por sentirse mujer, ahora que le pongan sexo femenino, es una irresponsabilidad inmensa del Estado hacer eso. No va a cambiar. Aunque una persona se cambie los genitales, se opere y se ponga hormonas, no puede cambiar un ser humano su sexo. 300 años después de nuestra muerte, sacan los huesos de su tumba y los analiza un forense, va a decir, ¿este esqueleto es de un hombre o es de una mujer? No va a cambiar. No se puede. Pero vivimos en la posmodernidad, donde lo que importa es lo que sentimos, no la realidad. La realidad es menos importante que los sentimientos. Y entonces ahora, al legislar todo esto, ¿qué está provocando? Que los demás estemos obligados a participar de la fantasía de un tercero. Porque si un tercero se autopercibe de un sexo que no lo es, nosotros estamos obligados, los demás estamos obligados a llamar a esa persona como lo que no es. Y si nosotros le decimos, oiga señor, y él ya se cambió de sexo legalmente, ya se cambió de apariencia, y nosotros le decimos señor, el ofendido puede ir y puede demandarnos como lenguaje de odio. Puede decir que nosotros estamos discriminándole, y tantas palabritas nuevas que hoy se han inventado que suenan muy bonitos sobre el papel, pero en la realidad, hermanos, es algo que va a afectarnos directamente a nosotros los cristianos. El progresismo internacional es el enemigo moderno de la iglesia. La iglesia, a lo largo de su historia, ha batallado con muchos enemigos. Su primer enemigo fue el judaísmo. Luego tuvo el gnosticismo a finales del siglo I. Luego fue el Imperio Romano. Y así sucesivamente a través de la historia, la iglesia ha tenido enemigos, Goliaths a vencer. Nuestro enemigo es el progresismo internacional. Ese es nuestro enemigo. Y no ha iniciado la persecución, pero créanme que vamos a empezar a vivirla. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar seguros de lo que creemos. 2 más 2 es 4. ¿Estamos seguros de eso? Pero el mundo dice 2 más 2 es lo que tú sientas. Si para ti 2 más 2 es 3, eres mi amigo, te apoyo, estoy contigo y soy feliz porque para ti es 3. Si 2 más 2 es 5 para ti, pues nosotros te apoyamos y cuentas con nosotros y no somos psicofóbicos, nosotros estamos contigo. Los cristianos no, ellos están en contra del 3, están en contra del 5, están en su mente cerrada, ellos piensan, son retrógradas. Para ellos, 2 más 2 es 4, están en el siglo pasado, no les hagas caso. 2 más 2 es 4, amén. Siempre ha sido 4, es 4, en Singapur es 4, en China, en Colombia, en Mashcanú es 4, en la Luna es 4 y siempre será 4.
Y por decir que 2 más 2 es 4, por quedarnos en ese fundamento, vamos a meternos en muchos problemas. Vamos a meternos en muchos problemas. ¿Cuál fue el pecado de Elí? Aprendimos en el tema de las células. ¿Cuál fue el pecado de Elí? ¿Alguien puede decirme? Honró más a sus hijos que a Dios. ¿En qué se traduce eso para nuestro lenguaje coloquial? Les dio por su lado. No los quiso contradecir, no los quiso confrontar, no los quiso incomodar, les dio por su lado. Para no tener un momento incómodo, para no se vayan a enojar y que se vayan de la casa. Bueno, pues ya lo hicieron, ni modo, ya se fue con la novia, pues ahí está, que duerman en el cuarto de atrás, mínimo, ¿no? Ese fue el pecado de Elí, amar más a sus hijos que a Dios. Cuando Samuel le da la palabra a Elí, le dice: tus hijos han blasfemado en contra de Jehová y tú no los has estorbado. Y vamos a meternos en problemas, hermanos, por decir la verdad. ¿Cuál es la manera correcta en que amamos a la comunidad LGBT? Porque los tenemos que amar. Es un mandamiento de Dios. No podemos cerrarle la puerta a una persona de esa comunidad o a una feminista. No podemos cerrar la puerta. Los tenemos que amar. Pero ¿cómo les amamos? Diciéndoles la verdad. 2 más 2 es 4. ¡No, me estás atacando! ¡Me estás señalando! ¡Me estás vulnerando! Es 4. ¡Ah, cómo te atreves! No conoces mi corazón, no sabes lo que he vivido. Es 4. ¿Cómo me dices eso? ¿Me estás ofendiendo? ¿Me estás indignando? Es 4. Así amamos a la comunidad LGBT y así amamos a nuestros hijos. Te amo, hijo. Cuando naciste, fuiste el gozo de mi corazón, pero no puedo estar de acuerdo con esa relación. No puedes vivir en esta casa haciendo lo que estás haciendo. Perdóname, hijo. Te amo y me duele lo que te estoy diciendo. Pero tienes que tomar una decisión, hijito. Tienes que tomar una decisión. ¿Sigues por ese camino o tomas tus cosas, mi amor? No podemos amar más a nuestros hijos que a Dios. No tenemos opción. Tenemos que hablar con ellos, tenemos que rescatarlos. No resolvemos los problemas ignorándolos como la avestruz. Lo único que hacemos al ignorar nuestros problemas es acrecentarlos. Y cuando estallen, va a ser una bomba atómica. Y lamentablemente, las familias yucatecas en su mayoría, o las mexicanas, siempre se toma esa decisión. No toquemos los puntos incómodos en la cena. Entonces estamos cenando todos, ¿no? En la cena de Navidad todos vamos comiendo, pero está un elefante tremendo atrás y todos lo ignoran como que no pasa nada. O está el chupacabra sentado en la siguiente silla y nadie dice nada. Pásame la sal. Así es cuando hay problemas y no nos tocamos. Tenemos que sentarnos a hablar con nuestros hijos. ¿Es incómodo? Sí. Es incómodo, pero nada se compara, hermanos. Nada se compara con verlos un día fracasar y con verlos un día ir al infierno. Si nosotros dimensionamos la forma en cómo Dios ve las cosas, lo vamos a hacer. Y vamos a orar por ellos.
En aquellos días no había rey en Israel. No había liderazgo. No había estándares. No había alguien que definiera el camino correcto. Cada uno hacía lo que bien le parecía, como quería, como se le ocurría, con quien quería, a la hora que quería. Cada quien vivía de esa manera. Y el libro de los jueces, hermanos, es la triste historia de todo lo que le estoy diciendo. El libro de los jueces es un libro de ciclos. El pueblo de Dios apartarse de Dios, luego Dios manda un opresor, el pueblo de Dios clama a Dios, Dios levanta un caudillo que los libera y otra vez tiempos de paz. Tiempos de paz, el pueblo de Dios se aparta de Dios, Dios envía un opresor para darles vara, luego el pueblo clama a Jehová, Jehová levanta un caudillo y el caudillo nuevamente trae tiempos de paz. ¿Por qué? Porque cada vez que moría el juez, se volvían otra vez al pecado. Porque no dejaban un liderazgo para la siguiente generación. ¿Qué pasaría si faltara el pastor Rubén? ¿Hay en esta iglesia un liderazgo fuerte para continuar la obra? ¿O el siguiente domingo cerraríamos y diríamos, bueno, busque cada uno una iglesia? Eso ha pasado muchísimas veces, hermano. Pastores en Estados Unidos que caen, se van con una hermana de la iglesia y la iglesia se cierra porque nadie sabía hacer nada, solo el pastor hacía todo. Es por eso que cada uno de nosotros forma parte del plan de Dios, no solamente para esta congregación, para esta ciudad, para esta generación. Y somos llamados por Dios a asumir nuestro rol, a tener una visión generacional. ¿Sabe que Jesús tuvo una visión generacional? Jesús sabía que no se trataba de Él solamente. No se trataba de Él tener un gran ministerio exitoso y sanar enfermos, echar fuera demonios. ¡Qué padre! ¡Wow! 5,000 personas alimentadas por Jesús. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Es parte del plan de Dios. Pero ese no era el objetivo final de Dios. El objetivo final de Dios era que haya una generación que continuara la obra. Y Jesús le dijo a sus discípulos, yo ya me voy. Y ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo hice. Y podemos ver que Jesús, el ministerio de Jesús, no salió de Israel, ¿verdad? No sabemos a cuántas personas resucitó Jesús. Por lo menos hay registrados 3, 4, 5 personas que Jesús resucitó. No sabemos a cuántos endemoniados liberó, a cuántos enfermos sanó, no lo sabemos. Pero ¿cuántos pudieron haber sido en 3 años de ministerio? Ahora el apóstol Pablo llegó hasta lo que hoy es Reino Unido, llegó hasta España, su ministerio. Tal vez el apóstol Pablo, los demás apóstoles, resucitaron a más personas que Jesús. Tal vez ellos sanaron a más enfermos que Jesús, porque vivieron 30 años más, 20 años más, 40 años más. En el caso del apóstol Juan, tal vez 50 años más. O sea que ellos hicieron cosas mayores que Jesús en número. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús tuvo una visión generacional. Que cuando Jesús murió y Jesús se fue a los cielos, la visión que el Padre le había dado no se terminó, sino todo lo contrario. Creció después de Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo de alguien que está dejando un legado. Trabajamos para nosotros, sí,
¿Trabajamos para nosotros sanar el matrimonio? Sí. ¿Trabajamos para nosotros mejorar la economía? Sí. Pero también tenemos que trabajar para la siguiente generación. Y ellos van a ser mejores que nosotros. Gloria a Dios. Ellos no van a empezar en cero, porque nosotros vamos a pasarle la estafeta no en el cero, sino ya habiendo pavimentado un camino para ellos. Ellos no van a empezar en cero. No hagamos que ellos empiecen en cero, porque entonces, ¿para qué fuimos puestos entonces? Nosotros tenemos que pavimentar el camino para ellos, y ellos van a lograr cosas más grandes que nosotros. Van a tener congregaciones más grandes que las nuestras. Van a predicar mejor que nosotros. Ustedes lo van a hacer, porque tenemos una visión generacional. Y porque entendemos que no se trata solamente de nosotros venir a la iglesia un domingo, gozarnos, sí, eso es bueno y es parte, pero no es el objetivo final. Por eso estamos haciendo encuentros de niños, encuentros de jóvenes. Por eso nos metemos con los jóvenes en sus relaciones personales. Por eso le decimos a los padres que se alineen cuando llegan a veces en unión libre o casados solo por lo civil. Porque no queremos ser feligreses, domingueros, de solamente llegar, escuchar un mensaje, cumplir unas palmaditas en nuestra conciencia y regresarnos a vivir nuestra vida. No, si hacemos eso, nos estamos engañando. Estamos metiendo el hueco, nuestra cabeza en el hueco del avestruz, ignorando una realidad que de todas maneras un día vamos a tener que enfrentar. Le voy a hacer una pregunta y agradézcame la pregunta que le voy a hacer. Soy su mejor amigo el día de hoy, hermano. Porque la pregunta que le voy a hacer, un día Dios se la va a hacer. Pero se la voy a hacer hoy, cuando todavía hay tiempo de hacerla hoy. La pregunta es, ¿dónde están tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? Agradézcame que le hago esta pregunta hoy. Tiene tiempo, hermano. Tiene tiempo. Ahora le voy a enseñar cómo lo va a hacer. Pero cuando usted llegue a la presencia de Dios, cuando yo llegue a la presencia de Dios, no le voy a decir, mira Jesús, cuántas iglesias hice, mírame, yo era el apóstol yucateco. No, eso no va a impactar a Jesús. Eso no va a impactar a Jesús. Lo que Jesús me va a preguntar es, ¿dónde está la mujer que yo te di? ¿Y dónde están tus hijos? Es lo primero que te voy a preguntar. Muchos de nosotros, o mucha gente, declaramos que no de nosotros, va a decir, se perdieron, Padre. Fueron a las llamas del infierno. Porque después de mí se levantó otra generación que no te conoció y se entregó a las influencias espirituales de su generación. Pero que nosotros podamos decir, aquí están, los traje conmigo. No solamente ellos, sus esposas, sus hijos, los hijos de sus hijos, y hemos venido todos delante de ti, Padre. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Padre Celestial. ¿Sabes que Josué no le dio opción a sus hijos? Josué no les dio opción a sus hijos. Le dio opción al pueblo. En Josué 24:15, Josué 24:15, Josué le dijo al pueblo en su último discurso, ya siendo un anciano a punto de morir, les dice, y si mal les parece,
servir a Jehová. Escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Escojan a quién van a servir. En otras palabras, no sea argüendero, hermano. Si va a entrarle al pecado, dele duro, ya no se engañe. O si va a servir a Jehová, dele duro también. No sea de medias tintas. Y el versículo termina diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué está diciendo Josué acá? Yo les doy opción a ustedes, pero mis hijos no tienen opción. Ay, pastor, yo voy a apoyar a mis hijos y yo voy a dejar que ellos escojan. Está equivocado, hermano. Está equivocado. Porque si usted va a dejar que ellos escojan, van a escoger mal. No deje que ellos escojan. Es que yo soy un padre con mente abierta y yo soy el amigo de mis hijos y yo soy su mejor amiga. Pero ellos no necesitan amigos, para eso tienen amigos en la escuela y en la iglesia. Padre viene de la palabra latina pater, que significa patrón. El padre define una ruta para su siguiente generación. Usted no es llamado a ser amigo de sus hijos. Al contrario, es llamado a estorbar a sus hijos cuando ellos no quieran entrar en el camino de Dios. Si usted dice, yo soy amiga de mis hijas, yo soy amigo de mis hijos, usted está haciendo un mal trabajo. Usted está haciendo un mal trabajo. Porque no a eso lo llamó Dios. Dios le llamó a ser un muro de bronce delante de sus hijos cuando ellos quieran portarse mal. No les dé opción, como Josué no le dio opción a sus hijos. Ustedes pueden escoger a quién van a servir, dijo Josué al pueblo, pero mis hijos no tienen opción. En mi casa no hay democracia. En mi casa no hay votaciones. Vamos a votar, a ver, vamos a la iglesia, nos vamos a la playa. Te me vistes y te subes al coche porque nos vamos a la iglesia. ¡Ah, pero no quiero! Así como estás, te vas a la iglesia conmigo. No hay opción. Cuando vemos las consecuencias que tuvo el sacerdote Elí en 1 Samuel capítulo 2, capítulo 3 y también capítulo 4, cuando vemos las consecuencias nos damos cuenta que no tenemos opción. Cuando vemos las consecuencias del pueblo de Israel, todo lo que sufrió en el libro de los jueces, léanlo, hermanos. Léanlo para que tengamos sabiduría. Todo lo que ellos vivieron por alejarse de Dios, porque no había rey en Israel. No hubo un liderazgo que le dijera a los jóvenes cómo hacer las cosas, que enseñara a los niños los mandamientos, que enseñara a los matrimonios cómo conducirse, que enseñara a la gente cómo manejar sus finanzas. No hubo un liderazgo, no hubo un rey. Todos hacían la cosa como ellos la lograban entender. El resultado es la parte más oscura de la historia de Israel. Y no es casualidad que Dios haya permitido que en los últimos capítulos del libro de los jueces, después de la muerte de Sansón, se escribieran hechos atroces, donde uno viola a una mujer y la corta en pedazos y envía los pedazos a distintas partes de Israel, porque nos está hablando el libro del grado de la bajeza moral al que cayeron, tan grande, tan profunda fue la bajeza, porque no había alguien que marcara las pautas. No había alguien que dijera, esto no se hace así, esto se hace así. Y si nosotros estando presentes lo permitimos, habremos fallado en nuestra principal función delante de Dios por la cual Él nos puso en esta generación. Podemos ser exitosos temporales, pero fracasos generacionales. Si nos volvemos un fracaso generacional, aunque hayamos sido exitosos temporales,
nuestra vida no habrá cumplido el propósito por el cual fue puesta en esta generación. Termino rápidamente con segunda de Timoteo 2, vamos a buscarlo. El apóstol Pablo hablando con Timoteo. Quiero pedirle al pastor Rubén si puede venir acá. De este lado, pastor. Y a Joaquín también. O mejor de este lado, pastor Rubén. De este lado, de esta ahí. Y Joaquín acá junto a él. Dice 2 Timoteo 2:2, para que veamos la visión generacional del Nuevo Testamento. Les había comentado que el antiguo pacto se basaba en un linaje biológico, los padres transfiriendo el conocimiento de Dios y los mandamientos a su siguiente generación a través de las festividades, a través del Shabbat, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos. Ese era el propósito. Pero en el nuevo pacto, Dios nos llama a una generación espiritual de discípulos, hijos biológicos, hijos espirituales. Así que en el nuevo pacto somos llamados a crear una generación espiritual, como Dios le dijo a Abraham, que de él iban a salir hijos como estrellas. Y en el nuevo pacto nuestros hijos son también nuestros discípulos. Por ejemplo, Johnny es hijo del pastor Rubén, pero también es discípulo del pastor Rubén. O sea que la visión completa la tenemos en el nuevo pacto. Y en este caso, el pastor Rubén enseña a Joaquín. Joaquín es discípulo del pastor Rubén. Es como que Joaquín es Timoteo y Rubén es Pablo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quién? A hombres fieles. Yo tenía que asegurarme no solamente de transferir a mi hijo los mandamientos de Dios, sino de enseñarle que él también hiciera lo mismo con su hijo. Y es la misma visión para el nuevo pacto. Nosotros hacemos discípulos que hacen discípulos. No hacemos discípulos para nosotros, donde ustedes van a hacer todo lo que yo diga y son mis seguidores y lo que yo diga hacen. Brinquen, brincan, acuéstense, ¿no? Y luego, ¿qué pasa cuando uno falta? Ya nadie sabe qué hacer. Porque y el pastor, no sé, ¿qué hacemos? No sé. Pues ¿qué dijo el pastor? No dijo nada, se murió. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué se ve? Tú no sabes hacer nada, nadie sabe hacer nada. ¿Por qué? Porque esos son liderazgos de dependencia. No creamos ese tipo de liderazgo. Usted no sea un líder que cree dependencia en sus discípulos. Usted enseñe a sus discípulos a amar a Dios, a honrar a Dios, a depender de Dios. Los líderes somos una ayuda terrenal. Estamos a un lado para auxiliar, ayudar, hacer esto, hacer lo otro, pero cada quien tiene que desarrollar una relación personal con el Señor. Entonces, lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo, hazle así, con tu dedo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, ahora tú gira, acá, a hombres fieles, hazle así, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y el conocimiento de Dios, las formas prácticas, porque el conocimiento de Dios podemos leer la Biblia y podemos memorizar la Biblia, pero las formas prácticas, ¿qué es lo práctico? La puntualidad, la excelencia, la forma de hacer las cosas. Se pasa de una generación a otra, y de una generación a otra, y de una generación a otra. Por eso la Biblia habla de, si usted busca en la Biblia
habla mucho de 4 generaciones, porque Rubén va a influenciar hasta su 4ª generación. Los discípulos de él ya son muy lejos de Rubén, pero los influencia Joaquín, porque no somos Dios nosotros, somos seres limitados, y a esto está llamado usted y estoy llamado yo, a crear una generación. Y esta es una línea nada más, porque Rubén tiene otra línea. Está Edgar, está su hijo Johnny, y cada uno es una línea, y Joaquín tiene varias líneas. Andrei es una línea nada más, y Andrei tiene varias líneas. Lestad es una línea nada más. ¿Se da cuenta cómo funciona? Por eso le digo que nosotros, no se trata solamente de nosotros. No es nosotros venir y gozarnos, qué linda la alabanza. Ay, lloré, me salió una lagrimita por acá. No se, qué bueno que pase eso. Pero no se trata solamente de eso. Y cuando nosotros negamos hacer esto, cuando nos negamos a hacer esto, estamos haciendo exactamente lo mismo que la comunidad LGBT que está yendo en contra de la naturaleza. Porque la naturaleza que Dios puso en nosotros es fructificación, multiplicación. Y si nosotros somos fieles, cuando nosotros pasemos, cuando haya terminado nuestra tarea, y si el Señor no regresa, de aquí a 100 años, 200 años, si el Señor no regresa, le voy a decir, hermano, habrá millones de personas en Cristo por causa suya. Millones de personas en Cristo porque usted fue fiel en lo poco, porque usted obedeció en las cosas pequeñas. Imagine el que me evangelizó, hermano. El que me evangelizó fue obediente a Dios en ese momento. Nunca dijo, voy a evangelizar a Carlos porque un día va a ser el pastor de Fuente de Vida. Él no pensó eso. Él fue obediente en ese momento. Y me habló del Señor. Cada uno de nosotros es responsable de esto. Y cada uno de nosotros debe de transferir este conocimiento. Y ya no tengo tiempo para explicarlo, nada más quiero rápidamente comentarle que Moisés dejó a Josué, ¿verdad? Pero Josué no dejó a alguien que lo siguiera. ¿Por qué? Porque no es solamente depende del líder, también es el discípulo, son los dos. Usted tiene que aprender a ser discípulo de Cristo. Usted tiene que aprender a ser discípulo de alguien de carne y hueso. Sé que es discípulo de Jesús, sé que ama a Jesús, y usted dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, amén. Pero también usted es llamado a tener a alguien de carne y hueso aquí en la tierra, a quien abrirle el corazón y rendirle cuentas. Usted tiene esta obligación, porque si usted lo hace, solamente aquellos que sean buenos discípulos van a ser buenos pastores. Solo los que son buenos hijos podrán ser buenos padres. Así que no solamente le encomienda el mandamiento para el padre, también el mandamiento es para los que somos hijos. Todos somos hijos, todos somos padres. Hay gente arriba de nosotros en autoridad, hay gente abajo de nosotros que Dios nos ha dado. Todos somos padres, todos somos hijos. La clave es la fidelidad. Por eso dice el versículo, esto encarga, ¿a quién? ¿A quién, Timoteo? ¿A todo el mundo? Ve Timoteo y convierte a toda Mérida, vete a los parques y vístete de payaso y haz un montón de cosas. ¿Así le dice? No. Esto encarga ¿a quién? Ojo aquí. Le voy a decir algo que va a sonar feo, pero es una realidad. Usted no puede cambiar el mundo. Usted no tiene tiempo para todos. Va a sonar horrible lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Usted tiene que ser exclusivista, porque Jesús fue exclusivista.
porque no tiene tiempo de resolverle la vida a todos. ¿En quién se va a enfocar? En el fiel. Lo siento. No hay tiempo para todos. Lo siento, pastor. Un error pastoral que se comete muchas veces, que el pastor gasta toda su energía en la gente problemática, inconstante, que de todas maneras se van a ir hablando mal de uno, y deja a los fieles, porque dice, ellos están bien. Voy a pasar mi tiempo con el rebelde, voy a desayunar con el inconstante, voy a ir a ver al que habla mal de todos. Y ese es un error, perdónenme que se lo diga, ese es un error. No somos el Espíritu Santo, no somos omnipresentes, no podemos estar en todo lugar al mismo tiempo. La palabra de Dios es sabia, inspirada por Dios. Esto encarga, no a todo el mundo, no a toda la iglesia, no a toda la gente, a los fieles. Dedícate a los que están dando fruto. Claro, hay que darle oportunidad a todos, eso sí, pero no tenemos tiempo, hermano. Perdónenme. Tenemos familia también. Tenemos hijos también. Ay, el pastor no me ha venido a ver. Usted venga a verlo. El pastor no me ha invitado a desayunar. Y a ese todo el tiempo. Invítelo. Si usted invita al pastor a desayunar, estoy seguro que le va a dar una fecha. ¿Sí o no? Le va a dar una fecha. Que tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Maduremos, hermanos. Seamos gente madura, gente de Dios. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, no a cualquiera. Esto no es para cualquiera, a los que son fieles y son idóneos para hacer lo mismo con otros. Esa es la visión. Para eso está aquí usted hoy. Para eso está usted aquí hoy. Para eso Dios lo trajo a esta generación. La familia que Dios le dio, que no le gusta mucho, para eso Dios se la dio. Esta iglesia imperfecta que tiene, para eso le trajo Dios. No sea un éxito temporal y fracase generacionalmente. Cambie la visión y empiece a sembrar en su siguiente generación, biológica y espiritual. ¿Cuántos lo van a hacer? Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor y vamos a ponernos de pie.